Muy buenas noches a todos. Los saludo desde la sede central de la Contraloría General de la República, aquí en Bogotá. Les doy la bienvenida a este espacio llamado Control Fiscal Facilito, un envío que se ha creado para que todos los ciudadanos conozcan el trabajo de la Contraloría General de la República, cuáles son sus funciones, pero sobre todo cómo contribuye al beneficio de las comunidades en todas las regiones del país. Para inaugurar este espacio, tenemos el privilegio de contar con la presencia de nada más y nada menos que el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez de Serra, a quien le doy la bienvenida y agradecemos, por supuesto, la disposición para conversar con todos ustedes sobre estos temas del control fiscal. Bienvenido, señor Contralor. Muy buenas noches, un saludo muy cordial para todas, todos. La verdad es que hemos pensado en generar este espacio de diálogo o de contacto con las personas, con la gente. Es un experimento, consideramos que es una sustancia que en medio de tantas dificultades y tantas circunstancias que vive el país desde el punto de vista de la polarización, de las cosas, el ciudadano del común de pronto quiere preguntar y saber muchas cosas. En esta oportunidad está el Contralor. Más adelante estarán funcionarios de la Contraloría y otras personas con las que podamos conversar y, por qué no decirlo, el Contralor, luego acorde a los informes que vamos sacando, pues estaría acá para conversar y poder absolver de pronto algunas de las inquietudes que ustedes tengan a bien formular. Así es, Contralor, y aquí siempre será bienvenido para que interactúe con la ciudadanía y sepamos más del control fiscal que usted ejerce. Entonces, iniciamos, señor Contralor, hablando un poco de su trayectoria profesional, experiencia en el control fiscal. Ha sido auditor general de la República, también Contralor Departamental del Valle del Cauca y además ha sido docente durante toda su trayectoria profesional. Empecemos, Contralor, por favor, hablando de lo que hace la Contraloría General de la República. ¿Cómo le podemos contar de manera muy sencilla y facilito qué hace este organismo de control? Esa pregunta es muy importante porque regularmente personas, cuando les preguntan Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, eso suena prácticamente a lo mismo. Yo diría que hay que tener una referencia con la Contraloría, que es el tema fiscal, pero la palabra fiscal no unirla a Fiscalía, la palabra fiscal unirla al tema presupuestal, más claro, a la plata. La Contraloría es la encargada de ejercer la vigilancia a la ejecución de los recursos públicos. Punto. Sencillito. O sea que mientras la Procuraduría vigila la conducta o cómo actúa la persona, la Contraloría lo que hace es vigilar el recurso. Yo no sé si de pronto ustedes han pensado por qué casi siempre se habla Contralor General de la República y Procurador General de la Nación. Esa diferencia tiene un significado. La nación, ¿qué es? La nación va referida a las personas, conjunto de personas identificadas. La nación colombiana, el procurador es de la nación, el contralor es de la república y la palabra república va muy unida a res publicus, cosa pública. Por lo tanto, el contralor vigila la cosa pública. Perfecto, yo creo que queda muy claro y esa era una de las preguntas que le iba a hacer, porque mucha gente se confunde con las CIAs. Entonces, que la registraduría, que la fiscalía, que la defensoría. Entonces, en un ejemplo muy sencillo, usted me puede explicar, por favor, qué es lo que no hace la Contraloría General de la República. ¿Qué no hace? Por ejemplo, a veces cuando nosotros tomamos ciertas decisiones dicen, Contralor habla y no pasa nada, la persona la seguimos viendo ahí. No. Pues bueno, primero, el Contralor ni destituye, ni inhabilita, ni tampoco en un momento determinado sanciona al servidor público como tal. No lo sanciona. Incluso hay gente que cree que mete a la cárcel. No, tampoco, porque eso lo hace la Fiscalía. Sí, porque dicen, ¿y por qué sigue afuera si robó? Claro. Y fíjense en ustedes, mientras la Fiscalía y la Procuraduría en facultades disciplinarias y la Fiscalía en funciones que son netamente de la conducta del servidor público. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando a uno en el colegio le calificaban disciplina y conducta. Vemos que la disciplina tiene que ver con lo que hace la Procuraduría, pero la falta más grave que era ya como la conducta
es lo que va a pasar al tema de la Fiscalía. Eso no lo hace la Contraloría. La Contraloría no sanciona. La Contraloría tiene un carácter fundamentalmente resarcitorio. O sea, cuando se ha perdido una plata, mirar la manera y la forma de cómo recupera ese recurso que eventualmente fue mal utilizado. Bueno, perfecto. Yo creo que nos queda supremamente claro, pero si hay algunas inquietudes, recuerden que tenemos un chat disponible para que ustedes nos pregunten, para que ustedes nos puedan escribir todas esas inquietudes, que aquí está el señor Contralor para que pueda resolverlas. Entonces, Contralor, hemos escuchado sobre el control y la vigilancia fiscal. ¿En qué consisten estos términos y cómo es que a través de estos mecanismos la Contraloría protege los recursos públicos, la plática de todos? La Contraloría, ¿qué hace? Audita. Hagan de cuenta ustedes que el proceso auditor no es algo diferente a como cuando los estudiantes tienen que presentar un examen. Entonces la Contraloría simplemente ¿qué hace? Audita, y cuando audita ¿qué hace? Evalúa. ¿Qué evalúa? Evalúa cuál ha sido el comportamiento frente a la ejecución del presupuesto o de igual manera frente a la gestión que haya hecho la entidad. ¿Qué pasa? Que cuando audita se puede encontrar una falta del servidor público. Acuérdense que eso no es competencia de la Contraloría. Entonces, ¿qué hace? Pues coge eso, que lo denomina hallazgo y lo manda ¿a dónde? A la Procuraduría, que es la encargada de sancionar o de investigar eventualmente la presunta falta disciplinaria que pueda haber cometido el servidor público. Ah, no, que lo que sucedió fue que ya como dicen los abogados, se matriculó en el Código Penal, o sea, su conducta ya trasciende a lo disciplinario y pasó a lo penal. Pues entonces coge el hallazgo y lo manda a la Fiscalía y se queda con lo que propiamente puede constituir un presunto detrimento patrimonial, que es lo que ya entra a un proceso de responsabilidad fiscal y es donde después de que se falla y se condena eventualmente de pronto a alguna persona por esa circunstancia, se procura mirar cómo se recupera ese recurso público. Perfecto, siendo así, explíquenos por favor cuáles son esas áreas que tiene la Contraloría para cumplir con sus funciones. ¿Cómo es la estructura de la Contraloría General? Pues a ver, la Contraloría General de la República tiene una serie de delegadas que van acorde a determinado sector. Entonces tiene el sector de educación, tiene el sector de salud, tiene el sector de minas y energía, el sector de participación ciudadana, el sector de defensa, el sector de inclusión social, etcétera. O sea, una cantidad de delegadas acorde a qué? A la especificidad propia del tema. Tiene esa estructura general arriba. ¿Cuántas delegadas son? Nosotros tenemos en este momento 26, 27 delegadas cuando hablamos de las de arriba, y estamos hablando nosotros también de otras que tienen el carácter de ser intersectoriales. Pero paralelamente a esas delegadas también tenemos gerentes en cada uno de los departamentos que deben coordinar también con cada uno de esos delegados el ejercicio de la función como tal. Ya. Cuéntanos un poquito más de la labor de esos gerentes en cada departamento. Pues a ver, el gerente podría yo expresarlo de que es el delegado junto con los provinciales del Contralor General en la respectiva región. Los recursos, porque hay mucha gente que se hace esta inquietud. Bueno, ¿y por qué hay contralorías territoriales? O que sea, también hay una confusión. departamentales, Sí. hay municipales y hay gerencias de la Contraloría. Muchas personas, que no quiero entrar en ese debate, pues desde luego dicen, es una cantidad de personas que de pronto podrían verse circunscritas a que existiera solamente una Contraloría y no existiera esas Contralorías territoriales. Pero la verdad es que nuestro ordenamiento constitucional estableció de que debía haber una Contraloría General de la República y que hay un principio que se llama descentralización, que es sacar del centro funciones y entregarle autonomía a las regiones. Por eso hay contralorías territoriales que auditan también el departamento. Entonces, ¿qué pasa?
ellos fundamentalmente auditan los recursos ¿de quién? Del departamento. Del departamento. Y las municipales, los recursos del municipio. Y la general de la República, los recursos que son del nivel nacional. Entonces, cabe aclarar que las territoriales y las municipales no hacen parte de la Contraloría General de la No, República. no hacen parte. Son contralorías que tienen autonomía, mas siempre lo he sostenido, no tienen independencia. Ahí me dicen, pero entonces, ¿qué diferencia hay entre independencia y autonomía? Claro que hay diferencia. La máxima autoridad en materia de control fiscal es el Contralor General de la República y diseña una política general. Para citar un ejemplo, como hay presidente de la República, hay gobernadores y hay alcaldes, pero hay unas políticas que están centralizadas en el presidente. Igual con el control fiscal, habrán unas políticas que las determina el Contralor General, a pesar de que los contralores territoriales son autónomos, pues con ellos hay que armonizar. Claro. Hay que armonizar el ejercicio porque en últimas al ciudadano no le importa si el recurso que se perdió es del departamento, es del municipio, es de la nación, sino que le importa es el resultado final. Por eso, muchas de las actitudes y de las actuaciones que tienen los gobernadores y los alcaldes no son de competencia del Contralor General, sino de las contralorías territoriales, bien sea del departamento o del municipio. Está muy buena la aclaración. Como estamos en vivo, tengo dos preguntas para usted. ¿Cuál es la diferencia entre la Contraloría General y las departamentales? Que creo que lo acaba de explicar. ¿Y a qué tipo de recursos le puede hacer vigilancia la Contraloría? Claro, la Contraloría, hay dos tipos de recursos, que es algo que se ha trabajado ahora muchísimo frente a lo que es el Estado colombiano. El Estado colombiano tiene una forma de organización. Nosotros estamos organizados de una manera en la cual hay departamentos y hay municipios. Nosotros no tenemos la formación que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, que está conformado en un Estado federal. ¿Qué es eso? Un Estado con varios estados. No, acá no lo hay. Acá hay un solo Estado y está descentralizado, dividido en varios departamentos y a su vez los departamentos en varios municipios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que desde luego la Contraloría, que es general de la República, lo que termina realizando, reitero nuevamente, y ejerciendo, es un control a los recursos que son de la nación y a los recursos que transfiere la nación eventualmente a los departamentos de las naciones. Ahora se ha estado hablando mucho de eso. Venga, mejor que los recursos no vayan al centro, sino que los recursos más bien se queden en la región, porque en esas son discusiones que me parece a mí que desde el punto de vista político todas son válidas. ¿Cuál es el tema? Que lo que hay que mirar es que la persona que ejecute, sea alcalde, sea gobernador o sea lo que sea, pues hombre, lo haga acorde a los principios generales de administración pública, que centralización o descentralización es buena siempre y cuando quien esté ejecutando lo haga con toda la diligencia del caso. Perfecto. La recuperación de los recursos públicos es una labor fundamental de la Contraloría, como lo ha venido explicando el señor Contralor. ¿Cómo logra eso la Contraloría, que se conoce como resarcimiento del daño? Yo creo que es un término muy técnico, pero que además se utiliza mucho en este órgano de control. ¿Cómo le podemos explicar a la ciudadanía de manera muy sencilla y facilito a qué se debe esto? Pues a ver, yo siempre escuché decir esto. Bueno, la Contraloría habla, apertura procesos de responsabilidad, indagaciones preliminares, etcétera, pero ¿qué es lo que recupera tangiblemente? ¿Qué es lo que resarce del patrimonio público, que es propiamente la pregunta que tú me haces? El resarcimiento. Yo quiero decirles algo. La Contraloría General de la República, en lo que va corrido de esta administración, ha recuperado tangiblemente y en recursos más de 3 billones de pesos. Me parece que es una cifra importantísima en la cual yo le puedo decir a la opinión pública, la Contraloría General ha costado tanto, pero ha recuperado tangiblemente tanto. Lamentablemente a veces la gente dice esto. Si recuperaron 3 billones, y hablemoslo claramente, dicen, entonces ¿cuántos se habrán robado? Entonces a veces la gente quiere más una Contraloría que prevenga que el recurso no se pierda, porque una vez después de que el recurso se pierde o se malversa,
es difícil la recuperación del recurso como tal. ¿Por qué? Porque ha pasado mucho tiempo, entonces los recursos los han colocado en otra parte, etcétera. Entonces digamos que hemos tratado de trabajar como en nuestro programa Salvando Obras, de prevenir para evitar que se llegue a eso. Se supone que si el control funciona de mejor manera, pues debemos tener entonces menos hallazgos, pero se supone que eso se debiera de traducir en una satisfacción general de la población en cuanto a la calidad, eficiencia y eficacia en la prestación del servicio público. Contralor, es una cifra muy buena, pero aterricemos esa cifra, demos un ejemplo, 3 billones, ¿qué podríamos construir con los 3 billones? ¿Para qué podría servir esa plata? No, Para que pues, la gente más o menos entienda la magnitud de lo que se ha pues recuperado. imagínate, hablar nosotros de un recurso tan importante como esos son recursos que pueden ser perfectamente invertidos en la recuperación de hospitales, en la recuperación de escuelas, en la construcción de carreteras, de vías terciarias, que me parece que es un importante logro, pero una circunstancia que me parece que es fundamental y que le hemos venido trabajando son las obras que se encuentran en riesgo, lo que comúnmente la gente dice elefantes blancos. Nosotros lo llamamos como una cantidad de obras que por una u otra circunstancia de dificultad en cuanto a mala planeación, en cuanto a que desembolsaron mayor porcentaje del recurso, en cuanto a prácticas no santas, cantidad de diversidad, pues ¿qué estamos tratando? Procurar de mirar la manera de cómo nosotros podemos rescatar esas obras y evitar que se cause un detrimento patrimonial como tal. Perfecto, por aquí nos llegó otra pregunta del público. ¿Qué es el control concomitante? Es entendible que las contralorías departamentales no pueden hacer control concomitante. ¿Por qué razón pasa esto? A ver, comienzo por la parte final. No lo pueden hacer porque la ley determinó que el control concomitante y preventivo era una facultad exclusiva del Contralor General. O sea que cuando se va a aprobar control concomitante y preventivo, debe ser el Contralor General quien de manera directa determine cuándo es. Concomitante quiere decir que cuando la Contraloría advierte de la posibilidad de un detrimento gobierno nacional, a un alcalde, a un gobernador, cuidado con esto, pero él, si lo acoge o no lo acoge, muchas personas podrán decir, pero no sirve para nada. Lo mejor sería entonces que sí fuera así. Fíjese usted que si dependiera entonces de un concepto del Contralor la ejecución, ya el Contralor dejaría de ejercer control para pasar a ejecutar, porque volvería nuevamente a que para poder ejecutar cualquier tipo de recurso necesita el visto bueno del Contralor y eso tampoco es bueno. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros advertimos, dejamos una documentación fuerte sobre el tema. ¿Para qué? Para cuando vamos a auditar, se supone que esto tiene que ser un insumo importante que permita, lógicamente, determinar la eventual responsabilidad frente a la cual se haya cometido en el manejo de los recursos o irresponsabilidad. ¿Podemos poner un ejemplo de este tema? Claro, de control y concomitante han existido diferentes circunstancias. Voy a colocar un ejemplo. Voy a colocar un ejemplo de mi región. Sí, hay una vía importante que es la vía de Mulalólogo Guerrero. Esa obra, pues no se ha podido construir, no ha pasado nada con ese tema, han habido cantidad de dificultades y estamos ahí ejerciendo un control o funciones de advertencia. ¿Por qué? Porque hay la posibilidad de que de pronto el Estado tenga que pagar cerca de 1 billón de pesos sin que se haya construido carretera. Entonces nosotros, pues la verdad, hemos venido advirtiendo. ¿Y qué decimos? Es mejor pagar 1.500.000.000.000 o 1.800.000.000, pero que haya la carretera. Advirtiendo frente a ello. También quiero decir otra cosa. El hecho de que se recupere una obra no quiere decir que la Contraloría no continúe adelantando procesos de responsabilidad fiscal. O sea, vamos para que se entregue la obra, pero seguimos determinando si eventualmente hubo sobrecostos o qué pasó en la misma, así la obra se haya entregado.
Bueno, esperamos entonces que les haya quedado muy claro. Y para ir terminando, Contralor, ¿quién es su jefe? ¿El Contralor General tiene jefe? Cuénteme a ver cómo es No, eso, no, porque la gente también se confunde. sí, Bueno, el jefe es el presidente, ¿o qué? sí. Cuéntenos un poco sobre No, eso. dentro de la estructura del Estado hay algo que se denominó ramas del poder público, legislativa, ejecutiva y judicial. Ujú. Sí, o sea, el Congreso, el Ejecutivo, el presidente, gobernadores, alcaldes y el judicial, las cortes. Y hay algo que se denominan órganos autónomos e independientes, que será el señor Procurador General de la Nación como máximo agente del Ministerio Público, que es organismo de control, y la Contraloría. Fíjese usted, la Fiscalía no es organismo de control. La Fiscalía es un órgano autónomo e independiente, pero que forma parte de la rama judicial. No es un organismo. ¿Cuáles son los organismos de control en Colombia? Los organismos de control en Colombia son el Ministerio Público en cabeza del Procurador General de la Nación y la Contraloría General de la República en cabeza del Contralor General. Ahí no hay jefe, que Ok. no quiere decir que no Exacto. tenga quien le ejerza control. Ah, ok. Porque es que no necesariamente, por citar un ejemplo, el Contralor le ejerce control al gobierno nacional, pero yo no soy el jefe del gobierno nacional, le Ok. ejerzo control. ¿Quién le ejerce control al Contralor? El auditor, en este caso, la señora Auditora General de la Ajá. República. Entonces, la señora Auditora General de la República es la encargada de ejercer control Ok. al Ah, Contralor. O sea, lo que yo le hago a las otras entidades, la que auditoría se la la hace. auditoría se lo hace al Contralor. Eso está muy válida esa aclaración. Por aquí tenemos una última pregunta antes de irnos. Con el programa Salvando Obras, ¿se han evitado la pérdida de recursos? Sí, claro, importantísimos. Mire, nosotros nos colocamos un reto importante. Yo les había dicho a ustedes del tema de la recuperación de 3 billones de pesos, que es el recurso que hemos tenido de manera Ujú. tangible. En obras que nosotros les podemos identificar a los colombianos, una a una nos hemos hecho el propósito de recuperar más de 20 billones de pesos. Cuando nosotros hablamos de 20 billones y 3, estamos hablando de cerca de más de 23 billones de pesos. Estamos hablando de una cifra de 24 billones de pesos. O Ujú. sea, si ustedes dicen que una reforma tributaria, estamos hablando nosotros de 13, 14 billones. Yo lo que tengo para decirle a los colombianos es que esta Contraloría General ha contribuido decididamente en que se evite que se pierda un recurso público, Ujú. en recuperar unas obras y también en recuperar un recurso que equivale a mucho más Ujú. de 2 reformas tributarias. Y yo creo que con eso nosotros estamos justificando que la Contraloría General de la República es un órgano que de verdad es necesario dentro de la estructura del Estado. Tenemos cantidad de fallas. Yo acepto todas las críticas que se puedan realizar, siempre y cuando se hagan con respeto, con altura y que estamos para mejorar y hay que escuchar, porque tenemos cantidad de fallas y debemos trabajar por mejorar diariamente. Y para ello hemos adelantado nosotros un trabajo con las veedurías ciudadanas, con la gente, con la población, escuchar y mirar de qué manera podemos contribuir al mejoramiento. Al fin y al cabo, estos cargos son transitorios Ujú. y la idea es tratar de dejar una institución con un mayor grado de solidez, credibilidad y funcionabilidad frente a lo que es la estructura del Estado. Contralor, yo sé que ya nos íbamos a ir, pero bueno, tenemos muchísimas preguntas y aprovecho para saludar a las más de 300 personas que se encuentran conectadas en estos momentos con nosotros. Y vamos con esta última pregunta. ¿Cuándo se puede hablar de control preventivo? ¿Cuándo se puede hablar de control preventivo sin caer en coadministración? Claro, es importantísimo. ¿Por qué? Porque la Contraloría debe realizar control que prevenga no desde el punto de vista general, Ujú. sino excepcional. ¿Qué quiere decir ello? Que en mi concepto es una figura de la que no se puede abusar, porque si la Contraloría comienza a ejercer control preventivo para cada contrato, ahí en ese momento termina prácticamente coadministrando. No, la Contraloría debe ejercer esa facultad de control preventivo sobre visiones macro que estén sucediendo dentro del Estado o que eventualmente constituyan un grave detrimento patrimonial significativo frente al tema. Pero y aquí quiero mandar este mensaje, para todo no me pueden estar pidiendo control preventivo, ni mucho menos que haga acompañamiento. La Contraloría no acompaña,
porque es que cuando yo me pongo a hacer acompañamientos, termino entonces legalizando la actuación que se realizó. No, mire, es que aquí estuvo la Contraloría. No, ustedes tienen toda la libertad para actuar, desde luego. Hay unos principios frente a los cuales nosotros nos hemos manifestado frente a la ejecución de los recursos y ya después, ¿qué hacemos? Ejercer nuestro control posterior y selectivo y tomar las determinaciones del caso. Bueno, aquí creo que nos pusimos muy técnicos y creo que algo no nos quedó muy claro. Otro ejemplo, Contralor, que un ejemplo de control preventivo, así como el concomitante. Un ejemplo de control preventivo. Vamos a tomar, por ejemplo, el caso de los pasaportes, que ustedes recuerdan, frente a una circunstancia que estaba sucediendo en el caso de que no se definía con quién se iba a contratar, ni de qué. A mí no me importa con quién se contrate. Okay. Me importa que se garantice el servicio y no se vaya a causar un detrimento patrimonial. Okay. Entonces, si hay un contrato firmado y hay un tema, pues ¿qué me interesa? Que luego no, eso no le vaya a generar una demanda al Estado si se incumple y que luego nos van a cobrar una cantidad de plata por algo que ya estaba. Y segundo, que los colombianos no se vayan a quedar sin pasaportes. Ahí hay que prevenir. Claro. Esa es una general y me parece que es un ejemplo práctico de cuando la Contraloría intervino en esa oportunidad. Siempre velando por el bienestar de los ciudadanos. Una última y ahorita sí nos despedimos. Me parece que esta es una pregunta muy importante. ¿Qué hace la Contraloría por el medio ambiente? No, pues imagínate que una de las facultades que tiene la Contraloría General es ejercer ese control frente al tema de la vigilancia y de todo lo que tiene que ver con el mejor estar de un medio ambiente sano, saludable. ¿Qué pasa? Que hay que saber muy bien de qué manera eso se complementa. ¿Por qué? Porque el desarrollo, por regla general, trae afectaciones al medio ambiente. Entonces, casi siempre nosotros hablamos de mitigación al medio ambiente. Ejemplito claro, como le gusta a usted, nos gusta, sí, señor. como nos gusta. Ejemplito que claro, bien, ejemplito claro. Exploración y explotación de petróleo, atenta, se afecta al medio ambiente, etcétera, pero nosotros tenemos una alta dependencia de los recursos que vienen y provienen del petróleo por algo que llaman regalías. Muchos de los recursos que se han visto ejecutados para hospitales han sido por platas que vienen de regalías. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hay que ir haciendo? Hay que ir transitando a un proceso de energías y de limpia, pero esa transición tiene que ser gradual, por lo que significó, frente a lo cual existe una alta dependencia de los recursos. Ejemplo claro que de pronto es del cotidiano que les toca a todos. Pues ¿cómo le parece a ustedes que la plata de salud y educación en gran parte en los departamentos se paga con el trago, con el licor? Entonces usted termina diciendo, ¿cómo voy a pagar con salud a costa del deterioro? No. Por eso ustedes se encuentran ahí. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, el exceso de tabaco, pero esos son recursos que contradictoriamente, o como usted lo quiera llamar, terminan entrando para fortalecer salud y educación. Bueno, increíble. ¿Qué denuncias recibe la Contraloría? Y prometo que esta sí es la última, pero tenemos ese chat activado, Contralor. Y qué bueno que la gente está participando porque precisamente este es un espacio para ellos, para que conozcan todas las funciones de esta entidad. Entonces, nosotros recibimos denuncias de todo tipo, ¿no? Muchas de pronto a veces que no nos competen a nosotros, por lo que hablábamos al inicio de esta charla. O sea, que son competencia de la Procuraduría o de la Fiscalía o de las Contralorías departamentales, bueno, de cualquier otro organismo. ¿Qué hacemos con esas quejas que nos llegan? Pues direccionarlas a donde corresponde. Y con las que son propiamente de nuestra competencia, pues mirar qué procedencia tienen, prestarle toda la debida diligencia y atención del caso para dentro de lo que está establecido en nuestros manuales de procesos y procedimientos, darle los trámites respectivos. Perfecto, Contralor. Yo creo que usted facilito le explicó a todos los ciudadanos y a todos los que se encuentran conectados algunas generalidades de la Contraloría General de la República, la vigilancia y el control fiscal. Así que muchas gracias, señor Contralor, por este espacio. No, a ustedes muchísimas gracias, de verdad muy amable por
por facilitar esta circunstancia. Vamos a seguir avanzando. No solamente va a hablar el Contralor, aquí van a hablar los delegados, van a hablar funcionarios de que el día a día realizan su proceso auditor y lógicamente el Contralor va a estar. Cuando nuevamente veamos nosotros que existe la posibilidad de esto, pero nos ha parecido muy importante generar un espacio en el que no solamente converse el Contralor, sino que ustedes puedan conversar con todos y cada uno de los funcionarios. Aquí la figura es la Contraloría General de la República, aquí no es el Contralor General, son todos y cada uno de los funcionarios que día a día trabajan, portan con orgullo este eslogan de la Contraloría General y tratamos de hacer lo mejor posible por beneficio de cuidar los recursos públicos de todos los colombianos. Muchísimas gracias, señor Contralor. Pero antes de irme, quiero agradecerle a todas las personas que se conectaron y además que estén muy atentos porque el próximo jueves estaremos aquí en Control Fiscal Facilito. Tendremos de invitado al vicecontralor general, Carlos Mario Zuluaga, para que Facilito les siga explicando los tipos de control que ejerce esta entidad. Quedan entonces cordialmente invitados para que sigan conociendo cómo le ponemos el ojo a todas las regiones y a la plática de todos ustedes. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Feliz noche para todos.